Bueno, me dice el operador, Larralde para el intendente que es fanático, que le gusta. Bueno, sí. Tenemos la visita de el doctor Javier Ulises Reynoso, intendente municipal del distrito de Rivadavia, que, bueno, viene a charlar un ratito y además, por supuesto, a dar su mensaje de despedida de año. ¿Qué tal, intendente? Muchas gracias, Ricardo, por la invitación, por darme la oportunidad de despedirme de los vecinos y bueno, cerrando un año complicado, pero que bueno, termina, yo creo, un análisis positivo, termina de la mejor manera que podía haber terminado. Y ya lo que te da esta época del año, que ya mirar el 2018 ya de otro lugar, no es que cambie nada, digamos, no se prende y se apaga una tecla, digamos, del 31 a la noche, pero sí es verdad que a uno en la cabeza le genera que uno vea el 2018 como 365 oportunidades, ¿no? O ver el problema que por ahí siga después del 31, pero verlo de otro lugar y ya verlo con otro optimismo. Pasa por una cuestión mental más que de tiempo y de espacio, ¿no? Sí, el paso del 31 de diciembre al 1 de enero, del 2017 al 2018. Se da ahí como una fecha contable, ¿no? Donde uno hace un balance y se da en la familia también, de las relaciones personales, de analizar qué es lo que ha pasado, los proyectos de vida, cómo encarar el año que viene. Sí, una psiquis, digamos. Pero está bueno porque es un momento donde uno para y analiza, si no sería todo una bola que no para, y también nos pone a proyectar. Coincide para nosotros en la administración con los presupuestos, con el cierre y la apertura de presupuesto, y eso también da digamos, el presupuesto más allá de lo económico es un plan de gobierno anual. Decías, termina bien el año, termina de buena manera, pero ha sido un año complicado. Comenzó complicado con el tema inundaciones, ha habido situaciones complicadas durante el año, como digo, el incendio de la delegación de Fortino Lavarría, el incendio en Glencore, sí. Situaciones en las cuales el municipio ha tenido que actuar y ha tenido que actuar sí, y que te sacan de alguna forma de lo planeado. Bueno, lo de Glencore, digamos, a veces no es festejar lo que no pasa, pero digamos sí tener conciencia. Ayer hubo una explosión en un acopio en Santa Fe, en Rosario creo que fue, y bueno, se cobró una vida y 15 heridos. Y la verdad que acá hay que agradecer eso, pero para nada quedarse cómodo con lo que pasó. Parece que ahí hay todo un esquema que tiene que servir para mejorar todo. Nosotros ya veníamos trabajando también con el traslado de las plantas, ya están todos notificados, todas las plantas y agroquímicas de todo el distrito están notificadas de la ordenanza, y ahora se los intimó por carta documento para que, bueno, esto digo, nosotros no notificar de la ordenanza es pública y notoria, y no hay 26.000 leyes en la nación y no te las notifican. Cuando la ordenanza está hay que cumplirla, y ya creo que está determinado qué es lo que decidió el municipio a través del Consejo Deliberante o del Ejecutivo con la promulgación. Un antes y un después en el tema agroquímico, en el tema manejo de agroquímicos, lo que sucedió. Sí, porque deja a la vista, digamos, el argumento de las buenas prácticas, digamos, tiene que ser ayudado con mayor control e información. Yo no, digamos, información e intercambio de información. Yo creo que hay gente que trabaja muy bien, pero evidentemente a la clara está, y dejó de alguna forma esto del descubierto, que hay un montón que no. Y esto no pasa por control del Estado. Yo creo que la gente de bien no hay que controlarla. Digamos, hay que ver qué es lo que corresponde, y además creo que, como lo dije en su momento, es un negocio que tiene sus buenos márgenes como para que se hagan las cosas bien, ¿no? Nosotros a veces uno ve que una carnicería y demás tiene que cumplir un montón de requisitos y demás, y los cumple para lograr la habilitación municipal, y este tipo de negocios que son con mucho más margen y que afectan mucho menos en la rentabilidad, tener las cosas en orden, me parece que no tienen excusa para hacerlo como corresponde. Hablábamos recién el tema costos antes de salir al aire, tema costos de lo que significa una reparación de un camino, y uno imagina o no imagina, digo, para decirlo de mejor manera,
lo que se ha gastado para recuperar el camino de las cañas. Lo de las cañas, y digamos, uno no puede. Nosotros teníamos un decreto donde cuantificábamos todos los gastos por la emergencia y digamos que son en gran parte por ahí hoy lo que nos cuesta para el equilibrio del presupuesto, para el cierre, que tiene que ver con un montón de obras que uno las puede determinar en el gasto, pero claramente no es el valor de mercado. Cuando trabaja en el municipio, digamos, nosotros la emergencia nos ha llegado alrededor de 10-12 millones que nosotros podemos ver que gastamos, pero seguramente si uno le pone valor de mercado se gasta muchísimo más, y te diría hasta 4 o 5 veces esos costos, porque uno hoy ve las licitaciones de empresas y adjudicaciones de empresas de las obras de hidráulica, y con movimiento de suelos parecidos no baja de los 10 millones, cualquier tipo de alteo y demás. Seguramente se fue en eso. Bueno, de piedra nada más hubo 6 millones de pesos, de la piedra esa grande, más, porque lo que costó con eso era el flete, y eso era solamente traerla hasta acá. Así que digamos, los montos son muy grandes. Todo en movimiento de suelo. Así que creo que por eso te decía, que lo hemos pasado de la mejor manera. Y eso tiene que ver con los recursos humanos, con los empleados que han trabajado, con el equipamiento del municipio. Y hoy todavía seguimos sufriendo las consecuencias. Rotura de camiones que se desgastaron muchísimo en todo el año. Uno imagina que este encuentro con los empleados municipales que se ha venido dando desde ayer, que se va a dar en el día de hoy, se va a profundizar como a modo de brindis, de despedida, también es un agradecimiento por todo el trabajo que han hecho durante el año. Sí, básicamente el planteo tiene 2 etapas. Una es el agradecimiento por un 2017 complicado, el agradecimiento también por las ausencias, digamos, la comprensión de la ausencia. Yo he estado muy poco sobre las áreas, el año me llevó para otro lugar, y bueno, pero sí también el optimismo y el compromiso, sobre todo mío, de trabajar mucho más en el 2018 en cada una de las áreas, ¿no? El 2018 viene para trabajar en la eficiencia, y digamos en la eficiencia de los servicios y también del uso de los recursos y los gastos. Se trató el presupuesto en el Consejo Deliberante anoche. En realidad lo terminaron de tratar hoy cerca de las 2 de la mañana. Fue aprobado por mayoría. El Frente Renovador le dijo que no al presupuesto presentado. Sí, yo creo que es una posición política que cambió, que tendrá que ver mucho con el año electoral. Un balance será parte del balance que se haya hecho político y demás. Yo lo venía viendo en la negociación salarial y demás. Uno ya puede apreciar cuál va a ser la postura de la oposición con respecto al presupuesto. Digamos, hay alguna inconsistencia, ¿no? Que tiene que ver por un lado, el cuestionamiento, digamos, ¿no? El cuestionamiento de que el aumento debería haber sido más, y por el otro lado, ahí casi inmediatamente que no se debería haber aumentado las tasas, ¿no? Por un lado, quiero que gastes más, por el otro lado, quiero que cobres menos. Planteado de esa forma es de financiar al municipio. Claro, entre medio, votado por unanimidad, la adhesión a la ley de responsabilidad fiscal, que justamente plantea esto: una responsabilidad en el manejo de las cuentas que implique no generar déficit y todas estas cuestiones. Bueno, digamos, 3 hechos que se dan en los últimos meses y que uno visualiza que es más una posición política que una cuestión de objetiva, de análisis técnico o por lo menos administrativo del presupuesto. Es así de sencillo. Todo lo otro es adorno, digamos. Todo lo otro que ida y vuelta y demás, y ponerle, si yo quiero que gastara acá, ida y vuelta. Vuelvo a lo mismo, digamos, uno tiene que a veces de los laberintos se sale por arriba, ¿no? Abstraerse, ponerse arriba y mirar el escenario, y te digo que en el último mes es bien sencillo. Yo quiero que el aumento sea mayor, quiero que tus recursos, que no se le aumenten las tasas, así los recursos son menos,
Pero además quiero que administres bien y responsablemente y que te comprometa, digamos, no cierra por ningún lado, escapa la regla de la lógica, no estoy hablando de números presupuestarios, estoy hablando de la regla de la lógica. Esas posiciones que van de un lado de otro, que solamente pueden observarse desde una posición opositora, ¿no? Digo, opositora a cualquier tipo de planteo y demás. Bueno, digamos, cada uno se hace cargo de sus posiciones. Yo la que sí es verdad es que esa posición es la que ha llevado al municipio a, digamos, imagínense, nuestra posición es coherente. El mayor aumento que se puede dar, que lleva el 100% de la coparticipación, los números mostrados, nada de esto tiene que ver con una posición de que no ya se han mostrado los números. Le mostramos cuál va a ser la coparticipación y demás, y cuál va a ser como lo hacemos todos los años. Los recursos tienen que ver, los aumentos de tasa tienen que ver en el mismo sentido, porque en realidad, si bien servicios urbanos aumenta el 25, se le puso una bonificación para atenuar, porque hay que ser también coherente y salir de la demagogia de cuando se habla del aumento de las tasas, aumenta para quienes las pagan, las tasas. Para el que no las pagan, no aumentan. Digamos, eso es así. Entonces, cuando nosotros le ponemos una bonificación al pago en términos del 10%, para esa persona la tasa aumenta al 15%. Digamos, no aumenta más. Entonces, hablar del 25 es ilógico. Y después cuando uno ve los números, ¿no? Y además que no tiene, digamos, si uno ve el presupuesto, no tiene nada que ver los números de los salarios con los números de la recaudación de esa tasa. No hay servicio, en servicio urbano no es superavitaria como para pensar, digamos, siempre el servicio urbano es un servicio que sale más de lo que se cobra. Pero más allá de eso, me preocupa en un sector político que pretende administrar, ¿no? Cuando se habla de ser gobierno, esas cosas, digamos, por lo menos hay que tenerlas claras, ¿no? Porque digamos, ser gobierno implica administrar, y administrar es decir que sí, que seguramente será la posición más linda de la política, ¿no? Para festejar, pero también decir que no. Yo digo que cuando uno gobierna es como un desarrollo social, maneja necesidades y ansiedades. A las necesidades hay que decirle que sí, hay que atenderlas. A las ansiedades se educa, se hace el cambio del desarrollo social diciendo que no. Digo, para llevarlo bien claro. Necesidad es tener energía eléctrica, una necesidad de asistencia. Ahora, una ansiedad es, no sé, un gasto superfluo, ¿no? Yo quiero que el municipio me ayude a pagar un alquiler porque vivo con mi papá, pero me quiero ir a vivir solo, que no ha pasado. Bueno, eso es una ansiedad, ¿no? No es una necesidad. Porque hay gente que obviamente no tiene otra oportunidad de vivienda y que hay que ayudarla con el alquiler y demás. Ahí la necesidad. Cuando es una decisión personal, es una ansiedad. Bueno, ahí eso es lo que hay que manejar. Javier, uno de los planteos que escuché ayer mirando la sesión del Consejo Deliberante es el tema viviendas. Sí. Que no se ha trabajado, que no se ha hecho vivienda en tu gestión. Y bueno, a mí me preocupa que no se tenga conciencia de las ordenanzas que pasan por el Consejo, que votan ellos. 20 adjudicaciones del programa Hogar, 5 de las viviendas que se hicieron, 3 compras de vivienda en Roosevelt que ya están habitadas, que se compraron viviendas ya hechas, una permuta por una vivienda en San Cinena, bueno, más allá de entregar las 8 que ya venían de San Cinena, la licitación de las 7 viviendas en San Cinena, 3 viviendas del Plan Hogar en Fortín, creo que hay 1 o 2 también en González Moreno, porque estaban en proceso de adjudicación, digamos, se estaba viendo. Digamos, no sé si me olvidé alguna, pero son en realidad como 40 y pico de viviendas en 2 años. 43. Dijeron desde el bloque de Rivadavia primero, ¿no? Digamos, si no se toma dimensión de eso, digamos, es más, ustedes se acuerdan, el otro día tuve una charla muy amena, fue despedirse
Héctor García, ex concejal, y charlábamos de esto. Los dos programas que había en la época de campaña se planteaba, aunque sea, hacer 10 casas por año. 43 en 2 años, qué sé yo. No. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que ellos ven? Por eso digo que una cosa es lo que pasa dentro del Consejo en papeles, lo que está documentado, digamos, y otra cosa es lo que se dice, ¿no? Por eso digo que son posiciones políticas, que está bien, yo no reniego de eso, pero sí, obviamente voy a lo certero y a lo que está documentado. No hay una foto con las 43 viviendas, no estoy yo entregando 43 viviendas y demás. Bueno, pero sí en papeles del Consejo Deliberante tiene a 20 adjudicatarios del Plan Hogar, del Programa Hogar, que tienen nombre y apellido, que puede ir a verlo y preguntarle cómo está y demás. Tienen las 5 viviendas de la otra modalidad, tienen, digamos, y cada uno de esos existe y demás. A veces se juega con esto que yo creo que, digamos, tiene que ver con la política tradicional de vender la foto. Lo hemos hablado muchas veces. Una foto con 10 patrulleros no es trabajar en seguridad, es tener que comprar 10 autos. Trabajar en seguridad es, digamos, otra cosa. Trabajar en cohesión social, que el vecino no se mire de reojo, que no se te hagan guetos del urbano, integrar con edificios públicos, llegar con infraestructura para que un barrio no se sienta excluido. Eso es todo seguridad. Ahora, si nosotros seguimos con el concepto pero bueno, no digamos, esto del concepto de seguridad lo digo porque no escapa al líder político del Frente Renovador, ¿no? Donde claramente siempre vendió seguridad con cámaras que se pueden ver y que mandaba a los noticieros y demás, pero después tiene las islas llenas de narcotráfico. Digamos, y esto no escapa a nadie, ¿no? Y que planteaba en campaña una ley de derribo para hacernos mirar para arriba cuando le pasan por lancha en su distrito. Entonces, y esto no escapa a nadie, hay que ir y darse una vuelta en los country del Tigre y ver de qué nacionalidad son las personas que están, cuál es su ocupación y cuáles son los montos que manejan o cómo se manejan. Digamos, 2 más 2 es 4. La droga no es en la Villa 31 el que anda consumiendo Paco o el que vende cosas. La droga es otro negocio, porque inclusive a veces se habla mucho de la sustancia, del efecto y de la adicción. Pero la droga, el mayor problema de la droga es el monto de plata que maneja, que a veces se le puede poner al Estado a la par, ¿no? Un Estado paralelo, como pasó en Sinaloa con el Chapo Guzmán, ¿no? Que hacían escuelas, bueno, hay que ver también lo de Escobar y demás, ¿no? Hacían escuelas, se plantean como Estado, y no es la droga causa el daño en la psiquis, en la adicción y siempre sobre la escala más baja. Pero por el otro lado causa el daño en una sociedad. Sino que me expliquen cómo puede en Sinaloa haber una marcha porque lo detuvieron a un líder del narcotráfico. Bueno, había una marcha porque los vecinos creían que era Robin Hood. Bueno, esas cosas pasan. Eso es lo que pasa. El mismo líder político que planteaba las policías municipales, lo planteó acá cuando nos visitó en campaña en su momento. Y bueno, basta ver que en México hay 7.000 policías y las policías municipales, y es el primer ejército que compra el narcotráfico. La policía de Sinaloa era el ejército del Chapo Guzmán y le garantizaba tener en Sinaloa una cobertura. Bueno, esas son cuestiones que parecen que vendida a la tribuna y demás son hermosas y parecen la solución y la fórmula maestra, y después cuando uno mira cómo se maneja y realmente, porque las políticas de Estado no son vendibles. La verdadera política de Estado no son vendibles. Bueno, lo estamos viviendo hoy. Me parece, hay medidas de Estado que implican cambios de cosas que estaban mal. Digamos, yo creo que, por ejemplo, lo que se está dando en la titularización de los docentes es una discusión que todos están de acuerdo. Bueno, la discusión hoy es cuándo es el momento, si no es el momento, cómo es la forma y cómo demás. Pero creo que todos tenemos que estar de acuerdo que el que tiene título habilitante tiene que tener preferencia sobre el que no lo tiene, eso está claro. Bueno, eso no es vendible. Y eso es cumplir la ley, porque está una ley así y cumplir la ley de la lógica. Bueno,
Otros prefieren la foto y otras cuestiones que para mí no son tan importantes. Sí es bueno mostrar las cuestiones, que las políticas que se van haciendo, pero para mí no es tan importante. Por eso, porque no hay fotos de las 43 viviendas, digamos, no se vende de la forma, o por lo menos se plantea a la comunidad que no hay vivienda. Javier, eso la tranquilidad de que está todo documentado y que hay beneficiarios ya viviendo en las viviendas. ¿Cómo viviste todo esto que pasó a nivel nacional con el tema de la reforma previsional y todo lo que sucedió en la capital federal con... No, yo lo viví... yo lo viví como, digamos, medio de afuera, pero lo viví como un hecho histórico, que me parece que tiene que ver, es muy parecido al 2001, y analizándolo de otro lugar. Yo creo que primero en esos días se da toda una discusión sobre la reforma previsional, pero después lo que, digamos, se plantea otro, la política, la estrategia política era otra, está claro, ¿no? El cambio de una fórmula no es para una revuelta social. Si me dijeran que se estaba tocando la Constitución, bueno, estamos en un problema. Hubo todo un planteo que en el 2001, yo creo que el gran beneficiario de todo esto fue la tecnología. Nosotros en el 2001 no sabemos qué pasó dentro del Congreso. No existen imágenes. Hoy podíamos seguir, yo lo seguí por YouTube, las cosas en vivo. Los videos eran 3 o 4 móviles de los canales más grandes y nada más. Yo vi hasta videos de la policía, digamos, videos particulares tomados del celular, videos de vecinos, un montón. Entonces, todo eso, ¿por qué digo esto? Porque en el 2001 todo eso que no pasaba se contaba de una forma, porque algunos actores que estuvieron en el 2001, cuando uno lo veía en la cámara, planteaban lo mismo. Había gente que hablaba de muerto. Y uno veía por un lado, sí, está bien, había una situación desbordada, pero decir que las instituciones no tienen que funcionar, ¿no? Yo creo que lo que perdió fue la clase política,